Mi hijo me echó de su propia boda delante de todos, con su esposa sonriendo como si yo no existiera. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero no bajé la cabeza ni un segundo. Esa misma noche abrí la caja fuerte y preparé el documento que cambiaría el rumbo de todo. Lo que vino después no fue un arrebato, fue estrategia de madre. Y creedme, esto no ha hecho más que empezar. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? Entré al salón, el olivar, con paso lento, intentando sostener la calma que había practicado frente al espejo esa misma mañana. Las luces cálidas bañaban las mesas decoradas con rosas marfil, y las copas tintineaban con risas que no me incluían. Me acerqué a la anfitriona y ella, sin mirarme directamente, señaló con una sonrisa mecánica hacia el fondo. Seguí la dirección de su dedo, hasta la mesa junto a la puerta del baño. Allí no había centros de mesa, solo un pequeño ramo de flores marchitas. Un par de invitados evitaban cruzar sus miradas conmigo. En ese instante comprendí que no era un error de organización, era un mensaje. El olor a desinfectante y la corriente fría que salía cada vez que alguien entraba al baño me envolvieron como una burla silenciosa. Sentí como mi pecho se encogía, no de sorpresa, sino de un reconocimiento amargo. Me senté con dignidad, sin quitarme el abrigo. Un camarero pasó por mi lado y me ofreció una copa de cava con cortesía distante. Justo cuando la acepté, un ramo de flores de la decoración principal cayó, rodando hasta mis pies. Nadie se agachó para recogerlo. Lo observé por unos segundos, blanco y perfecto, pero olvidado en el suelo. Era el lugar que habían reservado para mí en esta boda. Al margen, a lo lejos. Escuché la música subir de volumen. El maestro de ceremonias anunció la llegada de la pareja. Las puertas se abrieron y Trinidad apareció del brazo de mi hijo, vestida de blanco con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Arturo, mi único hijo. Él pasó cerca, tan cerca que podría haber rozado mi mano. Pero no lo hizo. Respiré hondo, sobre el mantel. El número de mesa estaba impreso con tinta dorada. Todas las demás mesas lucían nombres de fincas elegantes. La mía, en cambio, era Auxiliar 3. Recordé de pronto otras fiestas, cuando arropaba a Arturo con una mantita antes de salir a las cabalgatas de Reyes. Entonces, su mano buscaba la mía. Hoy, su mirada ni siquiera me rozó. Pensé en irme, pero no. Mi presencia era un testimonio, aunque me hubieran arrinconado. Arturo tomó el micrófono mientras los invitados se levantaban, algunos con copas en alto. El murmullo se apagó como si alguien hubiera bajado un interruptor. Trinidad se acomodó junto a él, y él comenzó a hablar con voz firme, cargada de emoción ensayada. Habló de cómo ella había cambiado su vida, de cómo la familia de ella lo había acogido con tanto amor. Habló de su nueva familia. Mencionó al suegro, a la suegra, a los primos que apenas conocía, y entre cada frase, las risas y los aplausos crecían como una ola que me arrastraba cada vez más lejos de la orilla. Esperé mi nombre. Una sola mención. Un «gracias, mamá», pero nada. Cada palabra que salía de su boca era como un clavo, más cerrando una puerta invisible. Apreté el mantel entre mis dedos, sintiendo cómo la tela se arrugaba bajo mi palma. No dije nada. No hice un gesto. Mi silencio era mi única defensa. La orquesta golpeó con fuerza un redoble de tambores justo cuando él levantó la copa. El sonido fue tan fuerte que por un segundo sentí como si desapareciera entre la multitud.
Era como si no existiera. Cuando los aplausos estallaron, yo ya no escuchaba nada. Veía las bocas moverse, las copas tintinear, los flashes de las cámaras. Pero dentro de mí, todo era silencio. Silencio con sabor amargo. Trinidad me miró desde la pista de baile con esa expresión que no necesitaba palabras. Había ganado. Su vestido blanco brillaba bajo los focos. Mientras yo seguía sentada junto a la puerta del baño, rodeada de sombras. No lloré. No me tembló la voz. Lo único que cambió fue mi mirada. Ya no era la de una madre sorprendida, sino la de una mujer que por fin veía las cosas sin el velo del amor ciego. Me levanté despacio, con la copa aún en la mano, y caminé por el pasillo lateral que conducía a la salida. La alfombra mullida no amortiguó el eco de mis pasos. Mi sombra se alargó en la pared, como si fuera otra versión de mí misma caminando al lado. Una que ya no tenía un lugar en esa fiesta. Por primera vez en mi vida, pensé, entiendo lo que significa ser borrada de mi propia casa. La puerta del baño se abrió y un golpe de aire me rozó la nuca. Un grupo de jóvenes pasó deprisa. Uno preguntó quién era yo. «Familia lejana», dijo una chica. Sonreí sin mostrar los dientes. Nada hay más lejano que una madre convertida en invitada de compromiso. Junto al perchero vi el panel de mesas. Busqué mi nombre, mal escrito y seguido de una palabra brillante. Cortesía. Toqué la tinta hasta borrar un punto y limpié el dedo con el pañuelo. Regresé más erguida. Arturo y Trinidad iniciaron el primer baile. Los miré sin rencor, recordando a mi niño con zapatillas de luces, pidiéndome que dejara encendida la lámpara. El recuerdo pasó. Tomé el ramo caído y lo coloqué en el centro de mi mesa, como si consagrara un lugar que otros habían querido volver invisible. Me puse el abrigo, acomodé la bufanda que tejí en invierno y caminé hacia el pasillo. Cada paso confirmaba una decisión. La dignidad no necesita testigos. Al cruzar junto al encargado, le di las gracias. Parpadeó, sorprendido, y respondió con una cortesía que no escuché en otra voz. En el espejo del pasillo me vi completa, no vencida, más clara y... Alisé un mechón y sonreí. En la puerta de salida, el metal bajo mi mano me recordó que seguía viva. No volverías a entrar, no porque no pudiera, sino porque ya no quería. Afuera guardaba aire de otoño. Yo estaba preparada para respirar. Trinidad estaba allí, justo frente a la puerta principal, como si me hubiera estado esperando. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa que no era una sonrisa. Era un muro disfrazado de amabilidad. El rayo de luz de la lámpara del pasillo caía sobre la cinta roja que colgaba entre dos columnas, separando la zona de invitados VIP del resto. Una frontera. Un recordatorio. «Señora Encarnación», dijo alargando las sílabas. Creo que está un poco fuera de lugar. Su tono era dulce y cortante a la vez. Bajé la vista a la cinta roja. Era un simple pedazo de tela, pero en ese momento pesaba como una muralla entera. «No tengo invitación para pasar aquí», añadió, como si estuviera hablando con una desconocida. No respondí. Sentí como cada palabra suya se deslizaba como una astilla bajo la piel. Por un momento pensé que quizá todo era un malentendido, pero no lo era, y su mirada me dejó claro que era exactamente lo que quería, que me quedara al otro lado, el lugar donde ponen a los que sobran. Respiré despacio y di un paso hacia adelante. Ella también avanzó. El vestido blanco relucía como un escudo. Y de repente comprendí. Esto no era solo un límite físico. Era un mensaje de poder. Me estaban borrando de la posición de madre para reducirme a una simple invitada incómoda.
No está en la lista de la mesa principal, añadió. Sus uñas perfectamente pintadas rozaron la cinta, como si fuera suya. Una carcajada se escapó de un grupo de jóvenes que observaban desde una esquina. Nadie se acercó. Nadie dijo nada. La cinta roja se convirtió en una línea que no podía cruzar sin manchar mi dignidad. Y eso no se lo iba a regalar. Escuché sus pasos antes de verlo. Arturo apareció por el pasillo, con el chaqué perfectamente abrochado y la copa aún en la mano. Mi corazón, estúpido y fiel, esperó un gesto, una defensa, una palabra, lo que fuera. «¿Mamá?», dijo con un tono plano. «Esto no es necesario». «¿Qué no es necesario?», pregunté sin moverme. «Estar aquí. Ni una vacilación, ni un temblor en la voz. No tienes que quedarte. Disfruta la cena fuera si quieres». Esas palabras cortaron más hondo que cualquier mirada de desprecio. Las dijo sin levantar la voz, pero cada sílaba se clavó como una hoja afilada. Disfruta la cena fuera si quieres. Afuera, lejos, invisible. Mi mano se cerró con fuerza alrededor de la correa de mi bolso. No grité, no lloré. Solo apreté hasta sentir el cuero ceder bajo mis dedos. La sala entera pareció detenerse. Una copa cayó de alguna mesa cercana y se rompió con un sonido seco, cristalino, brutal. El eco llenó el aire, idéntico a la fractura que acababa de abrirse dentro de mí. Trinidad se acercó a Arturo y apoyó su mano sobre su brazo, como si lo poseyera. Él no apartó la mirada. Tampoco dio un paso hacia mí. Alguien rió nerviosamente al fondo. Una mujer murmuró algo sobre los dramas de familia. Cada palabra, cada sonido, era sal que se disolvía en una herida abierta. Me enderecé. Si me iban a expulsar de su mundo, al menos no sería arrastrándome. El silencio que siguió quemaba. No era un silencio amable. Era de esos que pesan, que aplastan, que te obligan a elegir entre romperte o endurecerte. Trinidad tiró suavemente de Arturo y él la siguió sin mirar atrás. La gente volvió a girarse hacia mí, curiosa, incómoda, como si fuera una escena que nadie quiere presenciar pero todos observan. Y allí me quedé, de pie frente a la cinta roja, como un recuerdo fuera de temporada. El vestido de Trinidad desapareció entre la multitud de luces doradas. Arturo caminaba tras su lado, erguido, impecable y distante. Por un instante, tuve la tentación de llamarlo, de recordarle quién lo había criado, quién había estado en cada fiebre, cada primer día de clase, cada Navidad. Pero no lo hice. No iba a mendigar un lugar en su fiesta. Levanté la cabeza. Ni una lágrima. No les daría ese regalo. Di media vuelta y caminé hacia la salida. El aire frío de la tarde me golpeó la cara como una bofetada seca. Cada peldaño que bajaba me alejaba no solo de esa boda, sino también de la idea de que el amor de un hijo es incondicional. Mi hijo no lo sabe, pensé, pero desde este instante he dejado de creer que aún soy amada. El cielo de Madrid se tiñó de naranja apagado, mientras el murmullo de la música quedaba atrás, como si cerraran una puerta sobre mi vida de madre. El aire de la noche madrileña olía a jazmín y humedad. Me senté en el banco de piedra frente al salón de bodas, donde la música aún seguía flotando como un eco lejano, detrás de las ventanas. La fiesta continuaba. Las luces doradas bailaban sobre las paredes blancas, pero para mí todo eso era un mundo cerrado, al que ya no pertenecía. La textura fría del banco se filtraba a través de mi vestido. Crucé los brazos, no para protegerme del frío, sino para evitar que mis manos temblaran.
Escuché una carcajada femenina desde dentro, seguida del tintinear de copas brindando. Cerré los ojos. Por un instante, mi mente me llevó 30 años atrás, a mi propia boda. El mismo olor dulce en el aire, la música, la luz cálida. Recuerdo el rostro de Arturo cuando lo tomé en brazos, todavía un bebé. Mi marido, Antonio, me apretaba la mano con fuerza. Yo no era un adorno aquel día, era el centro. Todo giraba alrededor de nuestra familia. Nadie me hubiera dejado sentada en un rincón. Nadie me habría borrado. Abrí los ojos y miré mi mano izquierda. El anillo de bodas brillaba bajo la farola de la calle. Un trozo de metal dorado que había sobrevivido a todo. A los años buenos. A los silencios. A la muerte de Antonio. A todo. Excepto a esta soledad tan visible. Sentí un nudo ascender desde el pecho hasta la garganta. No era solo dolor. Era la amarga certeza de que el tiempo no perdona las grietas que dejamos crecer sin enfrentarlas. Me vi a mí misma 20 años atrás, parada en la cocina de nuestra antigua casa. Arturo ya era un hombre joven, fuerte, con esa mirada orgullosa que tanto me recordaba a su padre. Su entonces esposa discutía conmigo por una cena familiar. Algo pequeño, ridículo, como la manera de organizar la mesa de Navidad. Yo creí que era solo una diferencia de opiniones. Pero cuando Arturo entró, no me miró. Se puso del lado de ella sin escuchar mi versión. «Mamá, déjalo estar», dijo. Era la primera vez que me sentí sola en mi propia casa. No dije nada, sonreí. Serví la cena y fingí que no importaba. Esa noche, cuando todos se marcharon, recogí los platos en silencio. Pensé que si amaba lo suficiente, las heridas se cerrarían solas. Ahora lo veo con claridad. Aquella fue la primera grieta. No fue hoy cuando me borraron. Fue entonces, en ese instante en que elegí callar. Saqué el monedero de mi bolso y una fotografía doblada cayó en mi regazo. Arturo tendría unos 10 años en esa imagen. Estábamos los tres frente al mar de Almería. Mi cabello volaba al viento. Él me abrazaba la cintura y Antonio tenía el brazo sobre nuestros hombros. En aquella foto éramos invencibles. O al menos yo lo creía. Apreté la fotografía con fuerza entre mis dedos. La calle estaba vacía. No había música aquí afuera. Solo el murmullo distante de la ciudad. Mi respiración se volvió más lenta, más pesada. La humillación ya no era solo una escena de esta noche. Era el eco de una historia larga, de años de ceder, de ser invisible poco a poco. Miré hacia la entrada del salón de bodas. Las luces derramaban un brillo dorado sobre la acera como si intentaran tentarme a regresar. Pero esa puerta ya no era mía. No era una víctima. No esta vez. Sentí como mi espalda se enderezaba por instinto. Las lágrimas que me habían ardido en los ojos se evaporaron antes de caer. El dolor seguía ahí, pero junto a él apareció otra cosa. Una calma extraña. Casi peligrosa. Toda mi vida pensé que bastaba con amar para sostener una familia. Susurré. Me equivoqué. Me guardé la foto en el bolso, como si guardara un trozo de lo que fui. Luego giré la cabeza por última vez hacia esa luz que ya no me pertenecía, y me puse de pie. Por primera vez, caminé alejándome no con tristeza, sino con orgullo. La mañana siguiente amaneció con un silencio que no reconocí. Mi casa, la misma donde había celebrado cumpleaños, bautizos y navidades, parecía más fría que nunca. Ni siquiera el olor del café recién hecho logró calentarla. Me senté a la mesa de la cocina con la taza entre las manos. Pero era como sostener un trozo de invierno. El reloj de la pared marcaba cada segundo con un tic-tac.
tic, tac, que perforaba el silencio. No hubo llamadas, no hubo mensajes, nada. Arturo no me escribió. Ningún familiar preguntó si había llegado bien a casa la noche anterior. Era como si todo lo que había ocurrido en esa boda, esa humillación tan delicadamente ejecutada, hubiera sido un espectáculo invisible. Apreté la taza con ambas manos. El temblor que la recorría no venía de la cerámica caliente, sino de mí. Durante años había sido el centro de la familia, la voz que organizaba, la que unía, la que hacía que cada Navidad tuviera sentido. Y ahora, nada. Un silencio tan elocuente que dolía más que cualquier palabra cruel. El tic-tac siguió como una sentencia. No era solo la ausencia de mi hijo. Era la confirmación de que, para ellos, mi lugar ya no estaba en medio. Era afuera. Me levanté con lentitud y caminé hasta el pequeño mueble de madera del salón. Abrí el cajón inferior. Olía a papel antiguo, a polvo y a secretos que había guardado demasiado tiempo. Saqué la carpeta beige. Allí estaban las escrituras de la casa, los documentos bancarios, los recibos de todos los sacrificios que nadie había visto. Recordé las veces en que pagué hipotecas cuando Antonio enfermó, las veces en que vendí mis joyas para cubrir estudios, viajes, bodas. Todo se hizo en silencio. No porque me gustara el silencio, sino porque pensé que así los protegería de la dureza de la vida. Mis dedos se detuvieron sobre el sello del banco, marcado con la huella de mi pulgar de hace más de 30 años. La tinta descolorida era un recordatorio. Tú levantaste esto. No Trinidad, no Arturo, yo. El peso de los papeles en mis manos se sentía distinto ahora. Ya no eran recuerdos ni cargas, eran poder. Por primera vez desde la noche anterior. Respiré hondo y el aire no dolió. Era frío, pero claro. Cerré la carpeta con un golpe seco y la apoyé sobre la mesa. El sol entraba tímido por la ventana, bañando el mantel con un resplandor pálido. Me senté derecha, con la espalda erguida y la mirada fija. Ya no esperaba un «lo siento» ni una explicación. No necesitaba ser perdonada. Lo que quería era algo mucho más simple y más profundo. Recuperar mi lugar. El silencio de la mañana ya no era mi enemigo. Era mi testigo. Durante años, mi calma había sido una forma de proteger a todos. Esta vez sería mi arma. Tomé la carpeta con decisión. Sentí cómo el temblor en mis manos desaparecía, sustituido por una firmeza antigua que había estado ahí siempre, esperando ser despertada. He estado callada toda una vida para que ellos estuvieran en paz, susurré. Pero hoy, esa paz ha muerto. Me levanté despacio, como quien abre una puerta que sabe que no volverá a cerrarse igual. Este no era el final de mi historia, era el principio de la mía. La puerta de la antigua notaría se abrió con el mismo quejido de madera que recordaba de cuando murió Antonio. El olor a roble encerado y papel envejecido me recibió como un pariente serio. Caminé despacio por el pasillo, sintiendo cómo el suelo crujía bajo los tacones. Y me dije que ese crujido era un juramento. No volverías a entrar en este edificio para pedir permiso a nadie, sino para ejercer lo que ya me correspondía. El abogado, don Álvaro, se levantó al verme, con ese respeto que no se finge. No me ofreció compasión, me ofreció una silla. Agradecí ese detalle más de lo que demostré. Colocó frente a mí una carpeta azul con las escrituras de la casa, los depósitos a plazo y el anexo que certificaba mi titularidad. Su dedo, amarillento de nicotina. Señaló el sello del notario. Tinta roja, fecha clara y mi firma nítida, sin temblores. Aquí está todo, doña Encarnación, dijo. Usted es la única propietaria de la vivienda. ¿Y esta cuenta? Pasó la hoja.
Sigue a su nombre. Se revalorizó bien. No lloré. No me encogí. Pregunté plazos, condiciones, límites. Anoté cifras. Fue la primera vez en mucho tiempo que hablé de mi vida sin mencionar a nadie más. Ni Arturo, ni Trinidad, ni los apellidos de otros. Solo mi nombre, serio y completo, ocupando su espacio legal. ¿Desea añadir a su hijo como autorizado?, preguntó él. Por rutina. No, respondí, y esa palabra cayó sobre la mesa como un martillo. Don Álvaro alzó la vista. No pidió explicaciones. Redactó un documento adicional. Confirmación de titularidad. Notificación de que cualquier uso de la casa para eventos o reuniones requería mi permiso por escrito. La pluma raspó el papel con un sonido seco y limpio. Firmé. El sello notarial bajó con un golpe exacto, como una campana de hierro que diera la hora. Aquello fue mi primer movimiento. Legal, silencioso, irrefutable. Salí a la calle con la carpeta pegada al pecho. El aire de Madrid tenía un filo brillante. Frente a la notaría. Un café de los de siempre. Tablero de mármol, barra de zinc, camarero sin prisa. Pedí un cortado y me senté junto a la ventana. La taza humeó. Luego se fue enfriando. Como la paciencia que he practicado durante décadas hasta convertirla en acero. Saqué los papeles y los releí sin prisa, subrayando mentalmente lo que iba a necesitar. No buscaba venganza, buscaba orden. El orden que protege la dignidad. Pensé en la boda, en la mesa junto al baño, en el brindis sin mi nombre. Recordé la frase de mi hijo como si todavía estuviera suspendida en el aire. «Mamá, no hace falta que estés aquí». Qué economía de palabras para desalojar a una madre de su historia. Me llevé la taza a los labios. El café estaba ya tibio. A veces la templanza no es virtud, es herramienta. Empecé a planear sin prisa y sin ruido. Primero, cerrar la casa a cualquier reunión que no pasara por mí. Después, revisar el inventario. Cuadros, joyas, las cajas con fotografías antiguas. No por dinero, sino por memoria. La memoria también se roba. En tercer lugar, preparar una carta breve. De esas que no se olvidan, para Arturo. Ni reproches ni súplicas. Solo hechos. La carta diría cuándo, cómo y por qué no volverías a permitir que mi nombre fuese usado como adorno. La justicia, cuando llega en silencio, dura más. Miré alrededor. Varias mesas hablaban de fútbol y del tiempo. Nadie supo que, a pocos centímetros, una madre dejaba de pedir perdón por existir. Empujé la taza hacia el borde y apoyé la mano sobre los folios. Sentí el relieve del sello a través del papel. Ese relieve era una especie de latido. Yo también latía. Pagué en efectivo. Guardé el recibo. Una cosa aprendí de los años. Todo deja rastro. Y el rastro bien ordenado es un mapa de vueltas a la verdad. En la puerta del café me alcanzó el sol de mediodía. Lo recibí de frente, sin pestañear. No necesitaba esconderme. No era yo quien tenía que agachar la mirada. Caminé hacia mi barrio por calles que conozco de memoria, leyendo los balcones como se lee un rosario, uno por uno, sin saltarse cuentas. Subí la cuesta pausadamente, con la carpeta bien sujeta, notando el peso exacto de cada papel. Ya no era carga, era palanca. En la esquina, un vendedor de castañas me ofreció una bolsa de papel. La tomé, más por el calor que por el hambre. Me sorprendí sonriendo. Un gesto mínimo que nadie vio. No era alegría, era reconocimiento. Me estaba reconociendo a mí misma. Al llegar al portal, la llave giró sin resistencia. Entré y aspiré el olor a de escalera vieja, lejía y piedra. Subí sin agarrarme a la barandilla, dentro de casa.
La luz de la tarde cortaba el salón en 2 triángulos dorados. Dejé la carpeta sobre la mesa de la cocina. La abrí y... con un imán. Fijé la primera hoja en la puerta del frigorífico. Quería verla cada vez que buscara agua, como quien coloca una estampita para recordar lo sagrado. Bueno, fui al dormitorio y saqué de la cómoda un sobre blanco de los que se usan para pagar a los albañiles. Dentro metí 3 cosas. Una fotocopia de la escritura, la nota del café y el papel de la notaría, que certificaba el requisito de permiso para eventos. En el anverso escribí, con mi letra clara, para cuando llegue el ruido. Lo guardé en el cajón de las mantelerías, ese que nadie revisa porque huele a laurel y a domingo. Regresé a la cocina. Puse agua a hervir. El hervor llenó la casa de un murmullo doméstico. Y comprendí el alcance de mi decisión. Mi vida no iba a depender del humor de Trinidad ni del silencio de Arturo. Si querían familia, tendrían que venir a la fuente. Y la fuente, por ley y por historia, volvía a ser esta mesa. Entonces sonó el móvil. Vibró primero, insistente sobre el mantel, y luego mostró el nombre, Arturo. Lo miré sin tocarlo, como se mira un cuadro torcido antes de enderezarlo. Lo dejé sonar, que aprendiera a esperar. La paciencia que yo practiqué con él no incluía responder a la primera campanada cuando mi dignidad estaba todavía tomando asiento. El teléfono se detuvo. Volvió a vibrar. Paró. Y otra vez. Me senté frente a la carpeta abierta, sin desviar la mirada. La tercera llamada se convirtió en mensaje. No lo abrí. Abrí la ventana. El aire traía rumor de plaza. Una radio lejana. Un perro. Apoyé las manos sobre la mesa y sentí una calma rara. La misma de los quirófanos antes de que empiece la operación. Todo limpio. Todo en su sitio. Cada instrumento listo para hacer solo lo necesario. No necesito gritar para que me oigan, dije en voz baja. Y mi voz, por fin, me sonó mía. Cuando una madre guarda silencio, entonces es cuando deberían asustarse. El teléfono volvió a vibrar sobre el mantel y esta vez lo tomé para silenciarlo, no para contestar. Apagué el gas. La cocina quedó quieta, como una fotografía bien encuadrada. Crucé el pasillo hacia la puerta. El latón de la mirilla estaba frío. Giré el cerrojo con la serenidad de quien sabe que la casa, el nombre y el asiento en la mesa vuelven a su dueña. La mano aún en el cerrojo. Sentí otra vibración contra la palma. Lo miré. Arturo está llamando. Dejé que la llamada muriera. No abrí. No dije nada. Las madres, a veces, enseñan con el ejemplo. Otras, con el umbral. El móvil vibró sobre el mantel como un insecto atrapado bajo un vaso. La pantalla lucía el nombre de mi hijo. Y por primera vez en muchos años no sentí el impulso de correr a responder. Dejé que el timbre dibujara círculos en el aire de la cocina. Cálido por la luz de la tarde. La taza de té que había preparado al volver de la notaría seguía intacta, con una película fina en la superficie. El mismo té que me serví la noche en que me humillaron. Toqué el borde con un dedo. Estaba tibio. El teléfono acabó por callarse. Después llegó un mensaje de voz. Me coloqué las gafas. Apoyé la espalda en la silla y escuché sin interrumpir. La voz de Arturo. Educada, cansada. Pidió que habláramos. Dijo que todo había sido un malentendido de protocolo, que Trinidad estaba nerviosa, que yo había interpretado mal los gestos. Suavizó las palabras con disculpas pequeñas, esas que lavan la superficie y dejan el fondo igual. Terminé de oírlo y no reaccioné. Mi silencio ya no era vacío, era una decisión. El equilibrio de la casa había cambiado de sitio. La cuerda de la que siempre tiraban ahora estaba en mi mano.
Guardé el teléfono en el cajón de los cubiertos. Cerré con suavidad y cogí la carpeta azul. No necesitaba discursos. Necesitaba pasos. En la calle. El sol descendía por las fachadas como aceite de oro. Caminé hasta la sucursal donde, durante años, mantuve una cuenta solo mía, abierta en días de apuro que nadie quiso recordar. Al entrar, me recibió el olor a metal de las cajas y a colonia leve. La directora, una mujer de mi edad con pendientes discretos, sonrió como quien reconoce una constancia. Nos sentamos frente a frente y expuse lo que venía yo a hacer con la calma de quien dispone su mesa antes de comer. Actualizar autorizaciones, bloquear transferencias vinculadas a la vivienda sin mi firma, dejar constancia de que cualquier carga sobre la casa necesitaba mi visto bueno por escrito. Ella no preguntó por qué. Preguntó cómo prefería proceder. Le di respuestas claras. Fechas, cuentas, firmé. Mi nombre se deslizó firme como una regla. Y cuando el sello cayó, retumbó en mi pecho como un trueno sin ruido. A veces el poder suena así. Tinta seca sobre papel. Salí con los documentos en el bolso. Más ligeros que un secreto bien guardado. Madrid olía a pan y a gasolina templada. Crucé la calle mirando los semáforos con paciencia vieja. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, el mundo parecía girar alrededor de mí, y no al revés. En la papelera de la esquina tiré un recibo arrugado. No necesitaba conservar todos los rastros, solo los útiles. En la siguiente manzana me detuve frente a un escaparate de mercería. En el cristal, mi reflejo mostró una mujer que aún sabía sostener la mirada. No vi cansancio, vi foco. Recordé la voz de mi hijo llamándome mamá cuando tenía fiebre y pedía agua, y también su voz de anoche, fría como un borde de vidrio. El contraste no me partió, me alineó. Hay dolores que ya no rasgan, afinan. Al llegar a casa, volví a dejar el móvil sobre la mesa. Parpadeó otra vez. Mensajes de Arturo, 2, y uno de un número que reconocí de inmediato. La madre de Trinidad, invitándome a hablar como mujeres sensatas. Mi dedo pasó por encima de la pantalla sin tocarla. Abrí la ventana. El aire traía rumor de platos y risas de patio interior. Preparé otro té y lo dejé enfriar a propósito. Ese tiempo muerto era parte de mi táctica. No ibas a contestar todavía. La prisa siempre fue su aliada. Ahora la dejaría sola. Mi fuerza estaba en decidir el cuándo, no solo el qué. En el cuaderno de las compras apunté 3 líneas. Notaría, banco, inventario. Al lado, una palabra que no había escrito en años. Límites. Sonó el timbre del portal y no me levanté. A las finalizaciones se llega sin carreras. Me asomé a la mirilla cuando los pasos subieron la escalera. No era nadie conocido. Cerré la cadena y respiré hondo. La calma no era fingida. Era una musculatura entrenada por décadas de posponerme. Saqué del cajón el sobre donde había guardado las copias y lo coloqué dentro de una carpeta rígida. Si venían a pedirme algo, no tendrían improvisación por respuesta. Tendrían hechos. Esa tarde no devolví ninguna llamada. Tampoco apagué el teléfono. Lo dejé visible. Como se deja a la vista un reloj de cocina, para recordar que el tiempo también es mío. Cuando el sol empezó a irse, cerré las persianas a media altura. Pensé en la boda, en la cinta roja que me cerró el paso, en el cristal que se hizo añicos, en la palabra que no pronunciaron. Madre. Son recuerdos ya secos, listos para arder si alguien acerca la cerilla. Yo no la acercaría. Dejaría que fueran otros quienes jugaran con el fuego del que luego tendrían que hacerse responsables. Esa noche me acosté temprano y dormí sin sueños.
Me despertó, ya de madrugada, el silencio profundo de la casa, que a veces asusta más que los gritos. Me serví un vaso de agua y miré el pasillo oscuro. Pensé en mi madre, en cómo cerraba las discusiones con un gesto mínimo de la mano. No era una reina, pero ponía fin a los banquetes. Sonreí en la penumbra. La sangre sabe de dónde viene. Antes de volver a la cama, abrí el teléfono y escuché de nuevo el buzón. «Mamá, llámame cuando puedas», decía Arturo. Pausé el audio en la mitad. No para torturarme, sino para recordar que ahora la pausa la decidía yo. Cerré la aplicación, dejé el móvil boca abajo y apagué la luz. Alguien golpearía la puerta al amanecer. Yo abriría sin miedo. Que vinieran. Era hora de que me miraran a los ojos. Sí, el primer golpe en la puerta no fue fuerte. Pero sí, claro, como el aviso de que un equilibrio se había roto y alguien venía a Sachsenkosch a negociar. Eran poco más de las 8 de la mañana. La luz entraba por la rendija de la persiana y dibujaba una línea sobre el suelo del recibidor. No necesité mirar por la mirilla para saber quién era. Lo supe desde la noche anterior, cuando dejé que el teléfono sonara sin responder. Arturo y Trinidad. No traían flores ni disculpas. Traían necesidad. Apoyé la palma de la mano sobre el pomo de la puerta. Estaba fría, pero mi mano no tembló. No era como aquella tarde de la boda, cuando me quedé en el pasillo como una invitada de sobra. Ahora era mi casa, mi terreno, mi tiempo. Respiré hondo. Giré la llave y abrí. Ahí estaban, Arturo con el mismo traje arrugado de la ceremonia, y Trinidad envuelta en un abrigo beige demasiado fino para el frío. Él tenía los labios apretados, ella, el mentón en alto, como si aún creyera que la arrogancia podía servirle de abrigo. «Mamá», dijo Arturo, y fue la primera vez que esa palabra sonó. Vacía. «Buenos días», contesté, con la calma de quien no debe entrar en escena. «Porque ya está en el centro». «Necesitamos hablar», añadió ella, como si la casa no tuviera dueña. Me hice a un lado, no por cortesía, sino para ver cómo se movían. Trinidad entró primero. Arturo la siguió. Cerré la puerta despacio, con el mismo clic que usé toda la vida para protegerlos de la calle. El salón olía a café recién hecho. Les ofrecí asiento con un gesto breve. Se sentaron en el sofá de siempre, ese donde Arturo de niño se dormía viendo dibujos animados. Yo no me senté. Permanecí de pie, apoyada contra la vitrina de cristal, con la carpeta azul sobre la mesa baja. La misma carpeta que había pasado por notaría y banco. La misma que pesaba más que cualquier palabra. Ellos empezaron a hablar al mismo tiempo, como si la velocidad les diera ventaja. Trinidad intentó envolver todo en frases suaves. Un malentendido. La presión de la boda. Nadie quiso herirte. Arturo dijo mi nombre varias veces, bajando la voz, como quien negocia con alguien que ya no está en deuda. No hace falta que lo maquillen. Interrumpí. Ya sé lo que pasó. Y, más importante, sé lo que no va a volver a pasar. Los dos callaron. Saqué de la carpeta un solo folio y lo dejé sobre la mesa. No empujé el papel hacia ellos. No necesitaba. Sabían que era importante solo por el silencio que lo acompañó. He congelado la cuenta, dije, y la casa no puede usarse para nada sin mi firma. Ni fiestas, ni reuniones, ni hipotecas, nada. Trinidad cambió de color. Arturo abrió la boca, pero no dijo nada. Yo, en cambio, no tenía prisa. «Pero mamá», empezó él. «Mamá», repetí despacio. «Sí, todavía lo soy. Y eso significa que no necesito permiso para defender lo que construí.
Me incliné levemente hacia adelante. No como quien ataca, sino como quien fija el terreno bajo sus pies. La carpeta azul, cerrada de nuevo. Era mi escudo silencioso. Nadie habló durante 1 minuto. El tic-tac del reloj llenó el hueco como un péndulo que marcaba el ritmo de otra época. «Esto no es justo», soltó Trinidad al fin, con la voz quebrada. «No», contesté. Lo que no fue justo fue sentarme junto a un baño en la boda de mi hijo. El silencio se volvió más espeso que cualquier grito. Arturo bajó la mirada. Sus hombros se hundieron un poco, como si por primera vez comprendiera que su madre no iba a llorar más. «No he venido a pelear», dijo él, apenas audible. «Ni yo», respondí. «Pero tampoco voy a ser invisible». Di 2 pasos hacia ellos, sin alterar el tono de voz. Si quieren familia, la tendrán, pero no bajo las condiciones que me borran. Si no lo entienden, pueden irse ahora mismo. Trinidad apretó su bolso con los dedos blancos. Arturo asintió. Casi imperceptiblemente, yo sabía que no lo hacían por amor, sino por miedo a perder lo que creían asegurado. No importaba. El resultado era el mismo. Por primera vez, estaban en mi terreno. Me volví hacia la ventana. No necesitaba ver sus caras para sentir cómo el peso de la conversación les doblaba el aire. Ellos vinieron buscando la madre de siempre, la que perdonaba en silencio, y se encontraron con una mujer que recordaba su propio nombre. Cuando se levantaron, no se hubo abrazos ni besos. Trinidad evitó mirarme. Arturo se acercó a la puerta, la misma que había golpeado minutos antes, y la abrió sin esperar mi gesto. Salieron sin decir adiós. Cerré despacio. Apoyé la frente sobre la madera un instante y escuché sus pasos alejándose por el rellano. No sonreí. Tampoco lloré. En la mesa del salón, la carpeta azul seguía allí, muda, poderosa. No había levantado la voz ni una sola vez. Y sin embargo, la casa entera sabía de qué lado estaba la autoridad. Por primera vez en años. El silencio hablaba por mí, y ellos, por fin, lo habían escuchado. No sabía aún cómo responderían, pero mientras la cerradura encajaba con un clic final, supe con absoluta claridad que la verdadera batalla apenas comenzaba. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz suave de la lámpara de noche. No había música, ni voces, ni relojes que marcaran la hora. Solo mi respiración acompasada y el rumor apagado de la ciudad detrás de las persianas. Me había acostado temprano, pero no dormía. Mi cuerpo estaba quieto, aunque mi mente aún caminaba por la escena de la mañana. Arturo, Trinidad, el sofá, la carpeta azul. La primera batalla había terminado, pero la guerra no. Entonces, el teléfono vibró sobre la mesita de noche. No era Arturo, no era Trinidad, era un nombre que no había visto en años. Mateo, el mejor amigo de infancia de mi hijo. Durante un segundo dudé si responder. Luego abrí el mensaje. Encarnación, necesito hablar contigo. No por Arturo, por ti. Hay cosas que deberías saber. No todo lo que pasa viene de él. Las letras se quedaron flotando en la pantalla como si tuvieran temperatura. Segundos después, llegó otro mensaje. Más directo. Trinidad no lo ama. Solo quiere el control. Lo he visto todo desde hace meses. No puedo quedarme callado. Me senté despacio. La sábana se deslizó por mis rodillas. La luz blanca de la pantalla iluminaba mis manos. Temblaban, no por miedo, sino porque algo acababa de cambiar. No era una sospecha, era un hecho, un testigo, una verdad que había estado enterrada bajo capas de humillación. Cerré el mensaje, lo volví a abrir.
Lo leí una tercera vez, despacio, como si cada palabra abriera un cerrojo dentro de mí. No lloré, no me enfadé. Simplemente supe que la historia no era como me la habían querido contar. Apagué la lámpara y quedé a oscuras. El único brillo era el del teléfono encendido. Un destello en la noche. Y en ese destello, un plan empezó a respirar. A la mañana siguiente, el aire de Madrid tenía ese olor a pan tostado y café que siempre anuncia un cambio. Caminé sin prisas hasta el pequeño café en la esquina de la calle Ferraz, un lugar donde nadie me conocía y nadie prestaba atención a los demás. Mateo ya estaba allí, esperándome en una mesa al fondo, con las manos entrelazadas y la mirada inquieta. «Gracias por venir», dijo en cuanto me vio. «No he venido por cortesía», respondí. «Vine a escuchar». Pidió 2 cafés. El mío permaneció intacto, frente a mí. Él empezó a hablar. Primero con rodeos, luego con más decisión. Habló de cenas privadas, de conversaciones a escondidas, de cómo Trinidad había ido aislando a Arturo poco a poco, de sus amigos, de sus colegas, incluso de mí. Habló de sus comentarios sobre la casa, el dinero, la herencia, y de cómo Arturo, confundido entre culpa y deseo de paz, había empezado a obedecer. «No quiero meterme en problemas», dijo finalmente, bajando la voz. «Pero verlo así, verlo tan diferente, me parte el alma». Lo observé, no mentía, no tenía nada que ganar con esto. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que yo llevaba meses intentando armar en la oscuridad. La imagen era ahora nítida. Arturo no era el enemigo, era el campo de batalla. «Gracias por decirlo», susurré. No necesitaba más. El café frente a mí seguía intacto, pero la amargura ya había bajado por mi garganta sin probarlo. Trinidad no solo me había humillado, estaba jugando un juego más grande, y yo ya no pensaba quedarme sentada. De regreso a casa, caminé por cada habitación como si las viera por primera vez. Las paredes guardaban risas de cumpleaños, discusiones por tonterías, abrazos de madrugada. Todo lo que había construido estaba aquí. Y ahora alguien que ni siquiera había levantado un ladrillo quería adueñarse de ello. Toqué la mesa del comedor, la misma donde Arturo hacía sus deberes de niño. Deslicé la mano por el sofá donde se dormía viendo películas. Pasé frente al espejo del pasillo. No vi a una mujer rota. Vi a alguien que estaba despertando. No era Arturo a quien debía enfrentar directamente. Era a Trinidad, la que tiraba de los hilos. Ya no había dudas, solo una línea clara que separaba la verdad de la mentira. Me detuve frente a la caja fuerte empotrada detrás del armario. Aún no la abrí, pero ya sabía qué contenía y por qué había guardado ese documento durante tantos años. La guerra ya no era entre una madre y un hijo. Era entre la verdad y una mentira. Y yo estaba del lado correcto. La casa estaba en silencio cuando cerré la puerta de mi estudio. No era un silencio triste, sino uno denso, expectante, como el aire justo antes de que caiga una tormenta. La alfombra amortiguaba mis pasos. Las llaves del armario metálico tintinearon apenas cuando las giré. La cerradura de la caja fuerte respondió con un clic seco. Luego un suspiro de metal viejo al abrirse. Dentro, guardado durante años, estaba el sobre con el sello notarial de mi difunto esposo y el certificado médico que había actualizado esa misma tarde. Toqué el borde del sobre con la yema de los dedos. No pesaba mucho, pero todo lo que significaba, sí. Era la frontera entre lo que habían querido quitarme y lo que yo había decidido defender. Sobre la mesa,
La vieja pluma estilográfica de mi marido descansaba al lado de la carta. La misma que firmó los documentos de esta casa. La misma que trazó nuestra historia. Abrí el sobre con cuidado, como si rompiera un silencio demasiado largo. Leí la primera línea en voz baja. Para cuando la voz de la madre ya no sea escuchada, que hablen los papeles. Preparé copias de los documentos, sellé los originales en una carpeta marrón y envié un mensaje breve a mi abogado. Reunión mañana 10:00, calle de Serrano. Asuntos de administración familiar. Al cerrar el móvil, sentí como la calma no era resignación. Era estrategia. La mañana siguiente. El cristal de la sala de reuniones dejaba entrar la luz de Madrid con precisión quirúrgica. Todo estaba perfectamente ordenado. 4 sillas, una mesa alargada, agua, documentos, frente a mí. Arturo y Trinidad. A mi derecha, mi abogado. A su izquierda, el suyo. No había flores, ni sonrisas. Esto no era un salón de bodas. Era un campo de batalla legal. Trinidad fue la primera en hablar. Siempre era ella la que tomaba la iniciativa. Con voz suave, adornada de falsedades, habló de acuerdos familiares, de codecisión sobre la casa y las cuentas. Arturo asentía, sin mirar directamente a nadie. Yo no los interrumpí. Cuando terminaron, deslicé lentamente 2 documentos sobre la mesa. El primero, la carta notarial de mi difunto esposo. El segundo, el certificado médico, fechado el día sesión anterior, que confirmaba mi plena capacidad legal y mental. Esta casa no se comparte, dije con voz baja. Esta administración no se delega. No se negocia. Abrí el documento y leí en voz alta un párrafo. Cada palabra sonaba limpia, firme. El abogado a mi lado no necesitó intervenir. La ley ya estaba de mi parte. El abogado de ellos abrió la boca, pero antes de que emitiera una objeción. Mi abogado dijo con voz neutra: cualquier intento de presión será considerado acoso patrimonial. Tenemos las herramientas para actuar de inmediato. El silencio posterior tuvo el eco de un mazo de juez. Trinidad se tensó. Sus uñas golpearon la carpeta que llevaba. Arturo tragó saliva. No había necesidad de alzar la voz. La tensión ya llenaba cada centímetro de la sala. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa. «Esto no es un castigo», dije despacio. «Es un límite. A partir de hoy, cualquier contacto con mis bienes será bajo cita previa y por escrito. Si mi hijo necesita ayuda, la tendrá, pero no bajo coerción». Trinidad me fulminó con la mirada, pero esta vez no encontró a la mujer que habían sentado junto a un baño el día de su boda. Encontró a la dueña de la llave. Me levanté. Tomé la carpeta con los originales y dejé las copias sobre la mesa. Arturo me observaba, atrapado entre 2 mundos. Su esposa endureció el rostro como una muralla. No dije nada más. No necesitaba. Cuando salí de la oficina, la luz de Serrano era fría y brillante. Caminé con paso firme, la carpeta apretada contra mi pecho. No había ganado una guerra. Solo había cerrado la puerta que ellos habían intentado forzar una y otra vez. Y esta vez, la llave estaba en mis manos. Esa tarde, mientras preparaba té en silencio, el teléfono sonó. Era un número que conocía de memoria, un número que no había escuchado en años. Lo miré unos segundos antes de contestar. El teléfono aún estaba caliente en mi mano cuando apreté el botón verde. No hubo segundos de espera. No hubo respiraciones compartidas con nadie más al otro lado de la línea. Era la voz de Arturo, y solo la suya. Sin risas forzadas detrás, sin murmullos que le dictaran lo que debía decir. «Mamá». Su voz era más baja de lo que recordaba, como si cargara el peso de semanas enteras.
Permanecí en el pasillo. La luz de la tarde entraba por la ventana y se derramaba sobre las llaves que reposaban en la consola. Silenciosas, esperando que yo decidiera si abriría la puerta, literal y metafóricamente. Arturo pidió verme. No en casa, no en un despacho, no con abogados. Solo él. Un lugar público. Tranquilo. 15 minutos, le respondí. Si levantas la voz, me levanto yo. Colgué sin dramatismo. Tomé las llaves, no para correr hacia él, sino para asegurarme de que, si daba un paso, sería porque yo lo elegía. El retiro estaba vestido de otoño. Los árboles se inclinaban levemente con el viento, y las hojas secas bailaban por el suelo. Lo vi sentado en un banco frente al estanque, con los hombros caídos. No era el mismo hombre que había callado mientras me humillaban. Era un hijo que parecía más joven, más frágil. No corrí hacia él. Caminé despacio, calculando cada paso. Me senté en el extremo del banco, dejando un espacio entre nosotros. «Gracias por venir», murmuró. Me limité a mirarlo. Él tragó saliva, bajó la cabeza y habló, no de manera grandilocuente, sino como quien se desangra gota a gota. Contó cómo había permitido que Trinidad dictara las reglas de su vida. Cómo se había quedado en silencio aquella noche, sabiendo que lo que hacían conmigo era injusto. No fue debilidad, mamá. Fue cobardía. Y no me lo perdono. Lo escuché, sin rescatarlo, sin suavizar el golpe. Cuando terminó, hice la única pregunta que importaba. ¿Y ahora? Entonces sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre mi regazo. Era pequeño, pero pesaba como una decisión adulta. Dentro, capturas de mensajes, notas de voz y un documento firmado por su abogado renunciando a cualquier intento de reclamar derechos sobre mis bienes. Era su firma. No una promesa, sino un hecho. He iniciado los trámites de separación, dijo con un hilo de voz, y estoy dispuesto a testificar si ella intenta atacarte otra vez. No quiero nada hoy. Solo la oportunidad de que algún día puedas hablarme sin esta distancia. El viento sopló sobre el estanque y, por un instante, pensé que el tiempo se había detenido. Caminamos en silencio hasta la pequeña capilla cerca del parque. El repique de las campanas marcaba la hora, mientras una vela encendida dentro temblaba suavemente. Lo miré a los ojos y marqué los términos con la misma voz con la que años atrás lo enseñé a respetar los límites de los demás. No visitas sin avisar. Nada de hablar de dinero. Necesitas ayuda profesional y tiempo. 6 meses. Ni un día menos. Arturo asintió. No como un niño castigado, sino como un hombre que entiende que la confianza rota no se recompone con un abrazo. Alcé la mano y rocé su mejilla una sola vez. No era perdón. Era el inicio de un camino que él tendría que recorrer solo. Cuando nos separamos, caminamos en direcciones opuestas. Ninguno de los dos miró atrás. Al caer la noche, el timbre de mi puerta sonó, fuerte, inesperado, y al otro lado estaba la última persona que creí enfrentar sola. La noche estaba en silencio cuando abrí la puerta solo lo suficiente para que la cadena brillara bajo la luz del vestíbulo. Ella estaba allí, Trinidad, sola, con el maquillaje desvanecido y un abrigo caro mal abrochado. Detrás de ella, el hueco de la escalera estaba vacío, como si incluso las paredes se negaran a ser testigo de lo que venía. «Solo quiero hablar», dijo, la voz más suave que nunca. Me quedé inmóvil, con la mano sobre la cadena, sin abrir ni un centímetro más. «Habla», respondí. Al principio fue una súplica bien ensayada. Por Arturo, por la familia,
por lo que la gente dirá. Pero cuando vio que mi silencio no era debilidad, sino muro, su tono cambió, sutil, como una cuchilla envuelta en terciopelo. Habló de cosas que podrían salir, de escándalos innecesarios. La verdad no teme a la luz, dije despacio. Si quieres hablar, será en una notaría, con testigos y grabación. La máscara se resquebrajó. Por primera vez vi a una mujer sin control, sin escenario, y no le abrí la puerta. Ni un paso más. Cerré despacio. Con la cadena entre nosotros como un recordatorio físico. Esto ya no es tu terreno. La mañana siguiente, la sala de cristal de la notaría en el barrio de Salamanca brillaba con la luz limpia del invierno madrileño. Ella llegó con un abogado joven, nervioso, demasiado consciente de que no era su juego. A mi lado, mi abogado desplegó las carpetas con calma quirúrgica. Trinidad empezó con las mismas palabras envenenadas de siempre. Coadministración, diálogo familiar, responsabilidad compartida. Pero esta vez no era yo quien escuchaba. Era la ley. Saqué de mi bolso 3 documentos, colocándolos en orden sobre la mesa. La carta notarial de mi difunto esposo, el certificado médico reciente y la renuncia firmada por Arturo. Cada papel, un ladrillo que construía un muro inquebrantable. Ella tragó saliva. Yo no levanté la voz. Esto no se negocia, dije. Entonces llegó el golpe final. Tomé en el móvil y reproduje un audio grabado con fecha y hora. Su voz, meses atrás, dando instrucciones a alguien para iniciar una revisión de mi capacidad legal. Sus propias palabras eran el filo de la trampa que ella misma había cavado. Su abogado palideció antes que ella. Murmuró algo rápido, bajando el tono. A los pocos minutos, el acuerdo estaba redactado. Acto de no interferencia. Cláusula de no difamación. Advertencia de medidas cautelares ante cualquier incumplimiento. Ella firmó, no por voluntad, por miedo a la luz. El sello de la notaría cayó sobre el papel con un sonido seco. No fue un aplauso, fue una sentencia silenciosa. Guardé mi carpeta. La guerra legal terminó sin necesidad de gritar. 3 semanas después, la cocina olía a lentejas y la luz de la tarde entraba por las ventanas abiertas. Arturo llegó puntual, sin abogados, sin ella, solo él. Tenía la mirada limpia de quien lleva semanas caminando despacio para no tropezar otra vez. No hablaremos de dinero, dije al servir el café. Lo sé, respondió. Me contó de sus sesiones de terapia, de su trabajo temporal, de pequeños pasos que no prometían milagros, pero sí esfuerzo. Yo no lo abracé ni lo sermoneé, solo escuché. Las llaves colgaban en su sitio junto a la puerta, no como un escudo, sino como una costumbre tranquila. El vapor salía de la olla. Los geranios en el balcón se mecían con la brisa, y por primera vez en mucho tiempo, la casa no pesaba. No recuperé a un hijo entregando una casa. Mantener mi casa fue la forma de enseñarle a volver. Si sabía tocar la puerta con respeto, el resto, el tiempo lo dirá. Y esta noche, al fin, dormiré en paz. Cuando la vida te empuja a la puerta de tu propia casa, recuerda esto. Los límites también honran a la familia. No es rencor. Es educación del corazón. En España crecimos con mesas largas, fiestas y promesas, pero el honor familiar no es silencio impuesto, sino respeto en ambas direcciones. Aprendí que decir «hasta aquí» protege la mesa para que algún día volvamos a sentarnos sin miedo. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Has puesto un límite a tiempo? Cuéntame de qué ciudad me escuchas y qué tradición te sostiene. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Deja un 1 o dime por qué no te convenció.
Así seguimos aprendiendo juntos.